planes. La calidad de los servicios, para quienes trabajan en auditoría, es la clave, creo yo. Pero, ¿cómo evaluar la calidad? En salud la calidad tiene dos dimensiones. Una, la que tiene que ver directamente con los estándares, que es la dimensión objetiva de la calidad. Si existe el estándar, yo puedo saber si está bueno o mal con base en el estándar. Si no existe el estándar, no lo puedo saber. Y la otra es la calidad subjetiva, la que más allá del estándar, cada persona es su propio estándar y la persona está contenta o insatisfecha con la atención. No tenemos buenos estudios de calidad en el país, y esto es como una invitación a que hagan estudios de calidad bien documentados. Pero las tutelas son un indicador de la mala calidad de la atención, porque si el servicio fuera bueno, ¿por qué aparecerían las tutelas? Luego las tutelas reflejan también la mala calidad de los servicios. Miren ustedes lo que ha venido pasando. Miren cómo se comportó. Yo les decía que tenemos mala información sobre el perfil epidemiológico, pero miren lo que pasó con la mortalidad evitable. El concepto de mortalidad evitable, uno se tiene que morir de alguna cosa. El concepto de mortalidad evitable quiere decir que a pesar de que uno se tenga que morir de alguna cosa, el hecho de que haya vacuna para la difteria y tratamiento para la difteria, uno se puede morir de cualquier cosa menos de difteria. No se puede morir de difteria porque hay cómo evitarla. La mortalidad evitable se refiere a la mortalidad prevenible, a la que se pudo evitar. Miren cómo se comportó la mortalidad evitable y cómo venía la mortalidad evitable hasta 1995 y cómo desde 1995 empieza a aumentar la mortalidad evitable con base en los registros del DANE, es decir, con los registros oficiales de mortalidad. Miren la mortalidad materna, que es siempre un punto de discusión con el ministro de turno, tratando de pegarnos de si la mortalidad materna ha aumentado o disminuido. El caso es que la mortalidad materna en 1996 se pegó una disparada, y miren ustedes cómo venía bajando, y en este momento estamos en niveles peores que los del 85. Es decir, Colombia retrocedió en mortalidad materna a los niveles previos a 1985. Igual la mortalidad perinatal. Igual la mortalidad por cáncer de cervix. Bueno, y tendríamos mucho, y la mortalidad por tuberculosis. Frente a la tuberculosis, quiero ilustrarles una diapositiva, que fue un estudio que hizo la doctora María Patricia Arbeláez y otros profesores de salud pública sobre la tuberculosis y que incluyó un componente cualitativo. Es decir, ellos le preguntaron a los distintos actores qué estaba pasando con la tuberculosis, y hay unas frases que son perlas, pues, porque ilustran mucho la realidad del sector. Miren ustedes una frase de un proveedor privado de servicios: yo no voy a poner en riesgo a mi personal haciendo procedimientos que nadie me evalúa y nadie me paga. ¿Yo para qué me voy a poner a atender tuberculosos, que es peligroso, si no me pagan eso? Oigan eso. Otra frase: es que los pacientes con tuberculosis no son rentables. Pero Dios mío, ¿qué es eso? Entonces, ¿cuál es la finalidad de un sistema de salud? Es solamente atender lo que es rentable para alguien. Entonces el sufrimiento, enférmese de una cosa que sea rentable para el proveedor, porque si usted se enferma de una cosa que no sea rentable, se lo llevó el diablo. Miren la de abajo, lo está diciendo un asegurador privado. Nosotros vemos aquí los del régimen contributivo, porque acuérdense que es que en tuberculosis hay que atender los contactos, porque el tuberculoso le reparte eso a la familia, ¿cierto? Y si la familia sigue circulando, a uno no se le cura el paciente y se le enferma a la familia. Entonces le preguntaron a este señor, pero estoy tomando algunas de las frases, pero hay muchas en el estudio. Entonces él dice: no, a esos nosotros no los vemos. Nosotros vemos aquí a los del régimen contributivo, ¿cierto? Que vienen a nuestra red, ¿cierto? Pero, y por ello respondemos. Sin embargo, por los que vienen del régimen subsidiado o vienen de otras redes, nosotros tenemos eso contratado, y no me pregunte por ello, que yo no tengo ni idea. Es decir, a mí me interesa un pedacito, y no me pregunte por ellos. Entonces han aumentado la tuberculosis, la malaria, la fiebre amarilla, y nos la vamos... Y vamos de epidemia en epidemia. Estamos en este momento en el país en epidemia de dengue.
Y vamos a seguir en epidemia de dengue porque criamos el mosquito productor del dengue es un mosquito que domesticamos en los patios. Sí, es un mosquito doméstico, ese no es mosquito salvaje, ese está entre las mascotas y la familia. El mosquito del dengue lo tenemos en la casa y lo domesticamos. Si no hay una actividad para eso, no vamos a controlar el dengue. Bueno, el término de eficiencia, ¿cómo lo maneja el sector? ¿Qué es eficiencia? ¿Ustedes tienen una noción clara de lo que es eficiencia? ¿Qué significaría eficiencia en salud? ¿Creen ustedes que un sistema de salud debe ser eficiente? Yo creo que sí, pero ¿qué es eficiencia? Que con los recursos que tengamos obtengamos los mejores resultados, ¿cierto? Eso sería la eficiencia, con los mismos recursos. Pero ¿cómo nos explicamos nosotros que con más plata que se le entrega al sector tengamos peores indicadores? ¿No ese es un reflejo de la ineficiencia del sistema? ¿Cómo tenemos estos indicadores cuando tenemos más dinero? Que uno entiende el viejo sistema donde no había dinero y la crisis, pero que ahora tengamos más dinero y tengamos peores indicadores. ¿Cómo entiende uno eso, el concepto de eficiencia? Yo quisiera que pensáramos un poquito en la eficiencia, es porque ha hecho carrera en el sector bueno, las personas que trabajan en auditoría me tomarán esta frase con beneficio de inventario, pero mucho de lo que están haciendo las y los auditores en Colombia es contribuir a esta perversión, porque están al servicio de la aseguradora y no del paciente. Lo que yo le digo a mis estudiantes en la clase es: si los auditores no fueran pagados por las aseguradoras sino por los usuarios, ¿ustedes estarían haciendo lo mismo? Si en lugar de que al auditor le pagara la EPS, al auditor le pagara el usuario, ¿las reglas de juego de la auditoría serían las mismas? ¿O cambiaría el criterio de calidad, de eficiencia, de evaluación? ¿Cierto? Porque puede ser que con el apoyo de los auditores lo que esté haciendo es contener los costos para la aseguradora a expensas de las consecuencias para los pacientes y para los enfermos. Es porque en administración hay un concepto que es el del valor agregado. Y en un proceso complejo, cada persona y cada grupo que participa en el proceso agrega un valor. Entonces una persona hace el molde, la otra lo pinta, la otra lo ensambla, y todo el que participa en el proceso agrega un valor. Y hablamos de una cadena de valor agregado, donde el producto final es el producto que recoge todo el valor que agregaron a lo largo del proceso distintos actores. Pero aquí podríamos hablar es del valor desagregado, porque cuando a mí me llega una partida para asegurar a los enfermos, entonces yo me quedo con el 10% y el resto contrato con el otro. Y ese recibe esa plata y contrata con el otro y descuenta el 10% sin hacer nada. Eso es una cadena de valor desagregado donde cada uno se queda con un pedacito del contrato y al final esa plata se quedó en la intermediación y no llegó finalmente al usuario. Hay que mirar eso también de la eficiencia, porque eficiencia que es en el sector salud. Y insisto, es controversial, porque desde la salud pública siempre hemos dicho, es importante ser eficiente, pero esto no es eficiencia. La contención de costos para la aseguradora no se puede tomar como indicador de la eficiencia en el sector salud, y dista mucho de ser socialmente productiva. Y por el contrario, se convierte en algo ineficiente para la sociedad, porque es la sociedad en su conjunto la que tiene que seguir pagando todas estas consecuencias de un mal manejo de los recursos. Un asunto particularmente interesante sería lo de la corrupción, porque los ministros anteriores, incluyendo el ministro Gaviria y el presidente, dicen que uno de los problemas más serios de este sistema es la corrupción. Muchos de los académicos estamos completamente de acuerdo con eso. Y no es difícil encontrar evidencia de la corrupción que se está quedando con los recursos del sector. Lo que nosotros no creemos que sea correcto es analizar la corrupción solamente desde el actor estatal. Me explico. Si pusiéramos este ejemplo, si a un alcalde de un municipio le entregan 500 millones de pesos para asegurar la población pobre, y ese alcalde llama a un amigo y le dice: yo te voy a dar de esos 500 millones, 100 millones, pero con los 400 que quedan, vos vas a asegurar la población y nos ganamos los 100. ¿Ustedes creen que ese alcalde debe irse para la cárcel?
Claro, claro. Y la aseguradora que hizo ese chanchullo con él no debiera irse para la cárcel. Vea, en todo el tiempo que este profesor lleva subsistiendo, y ya es mucho, no conozco una institución estatal que corrompa a otra. En el 100% de los casos de corrupción está involucrado el sector privado y está involucrado un actor particular que se queda con los recursos públicos. Luego, pensar que la corrupción es un problema del Estado es pensar que la infidelidad de la esposa se resuelve vendiendo el sofá. Porque no es asunto de vender el sofá, es asunto de enfrentar quiénes están haciendo las transacciones, o del esposo, pues. No es un comentario meramente machista, sí, también del esposo. Sí, no es un asunto meramente de que él... Entonces hay que acabar con el Estado para acabar la corrupción. No. ¿Qué está pasando con la corrupción? Es que el sector privado ha jugado un papel protagónico en la corrupción de este país. Es que el mercado, es que el problema de la corrupción es del Estado. No, señores, es del mercado también. El mercado está involucrado en la corrupción y son las reglas de juego del mercado las que tienen que ver también con la corrupción. Luego es muy ingenuo pretender resolver el problema solamente actuando sobre el Estado si no se actúa sobre las reglas del juego del mercado. Entonces hay que darle libertad al mercado con el fin de que disponga de los recursos públicos sin responder por ellas. Ha habido un cambio profundo en el acto médico. Yo no sé los estudiantes de ahora qué aliciente tendrán en la medicina. Yo lo pensaría 2 veces para ser médico hoy. Le debo mucho de mi existencia personal y del sentido de mi vida a la medicina. Pero ejercer medicina en Colombia en estas condiciones no creo que sea algo llamativo para un ser humano. Y no solo desde el punto de vista económico, sino del sentido que una profesión le da a un ser humano. Pero enfrentarse a un paciente con las limitaciones que tiene el acto médico hoy, yo creo que es exponer a muchos de nuestros profesionales a la frustración. ¿Qué es el acto médico? En el país se ha perdido el concepto de que el acto médico es para aliviar el sufrimiento. Y el acto médico se ve desde la factura. Y ese concepto de que hay que facturar, y la factura ha envuelto de tal manera la gestión de nuestros hospitales, que ya el médico lo que está haciendo en el cuarto de hora que le dedica a un paciente es llenar la papelería que justifica la factura. Así va a ser muy difícil que nosotros aliviemos el sufrimiento de la población. Con esa racionalidad no vamos a poder avanzar, ¿cierto? A mis estudiantes en auditoría, que yo creo que la auditoría es fundamental, y más en un modelo con tantas fallas como el nuestro, yo les hago una invitación siempre. ¿Será que el papel del auditor es simplemente un evaluador contable de facturas? ¿O será que tenemos que formar auditores que lideren en los hospitales la búsqueda de la calidad de la atención médica y que sean personas que estén promoviendo la calidad de la atención médica que empieza por ser humana? Pero si el auditor se limita solamente a evaluar facturas, ahí se va a quedar.